primero haciéndome un balance de la gestión de estos 4 años en cantidad de obras que se hicieron en toda la región. Nosotros abarcamos desde Trenquelauquen a Necochea y hasta Patagones, una serie de vías nacionales que incluyen la 3, la 33, la 35, la 22, es decir, rutas por ahí muy conocidas y neurálgicas para el país, y otras no tan conocidas, pero sí muy importantes de acceso al puerto, como la 252 y otras vías, la 228, entre lo que es la localidad de Necochea y Tres Arroyos. Así que es una extensión muy, muy grande, y en esa extensión durante estos 4 años ha habido distintas intervenciones, muchas de ellas de características fundamentales para lo que es la estructura vial. Estamos hablando de bacheos profundos, reencarpetamiento, ensanche de calzada, transformación de algunas vías en vías más seguras, con banquinas pavimentadas, y las más conocidas de la zona de Bahía Blanca, que son la autopista de la Ruta Nacional 33 y de la 3 y 33, el paso urbano por Bahía Blanca, que tiene que ver con la obra más conocida como El Cholo. Obras que tenían serias dificultades no solamente técnicas, sino además administrativas, y que fueron resueltas. En esto quiero abrir un paréntesis para agradecer al equipo técnico de Vialidad Nacional, que se puso los problemas, cada problema que surgió al hombro y lo supo resolver, y después al equipo comandado por el ministro Gabriel Cato Podis y por Gustavo Barrita, que es el administrador de Vialidad Nacional, que cada uno de esos problemas que era técnico y que debía resolverse, no solamente necesitaba una solución técnica, sino después un acompañamiento económico, porque si hay que correr un caño, después hay que pagarlo, y todo eso fue encontrando soluciones en todo ese equipo que conformó el Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Entonces, reconocimiento a todos ellos y a todo lo que supimos resolver en este tiempo, llevando obras fundamentales de porcentaje como, por ejemplo, 5% en la obra del Cholo a un 44%, que es un porcentaje notable, y de la parte fundamental, que es toda la que va soterrada, que es el basamento de la obra. Es decir, hoy lo que resta en el Cholo es todo visible, mucho más realizable en un corto plazo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que ya fundamos los pilotes, corrimos los problemas que había soterrado, los oleoductos, gasoductos, poliductos, caños maestros de fluentes cloacales, electroductos, todo eso ya se corrió del lugar y ya pudimos hacer el basamento de la autopista. Ahora lo que queda hacer son taludes, carpetas, es decir, tareas que son realizables en menor tiempo y de menor complejidad, y que además conocemos que son tareas viales. Y en otra parte de esta entrevista hablábamos con Gustavo Trancles acerca del otro costado, porque los trabajadores están, por supuesto, con mucha incertidumbre respecto de la continuidad de estas obras y de qué es lo que vaya a suceder con sus fuentes de trabajo. Cuando Cato Podis viene por primera vez a Bahía y fuimos a ver el Cholo, no solamente la intención era poner en marcha esa obra que sabíamos que es importante para Bahía, sino como un efecto secundario, pero no menor, era la creación de puestos de trabajo. Ahí llegó a haber 340 trabajadores con sueldos importantes, eso dinamiza la economía local e incluso regional, y había otro tanto de equipos externos que son empresas terciarizadas que venían a hacer tareas puntuales de, por ejemplo, cableado, algunas de fibra óptica, la propia proveedora de las viandas de comida para toda esa gente. Es decir, generó un dinamismo en la economía muy importante. No solo estas obras, que son las que uno por ahí tiene más en foco por la cercanía y por la magnitud, sino otras como, por ejemplo, el alteo que hicimos entre Garré y Casbas, que solucionó un problema de que hacía 4 años estaba cortada la ruta en ese lugar, o el alteo de Calvo, que también resolvió un tema puntual, generó trabajo en esas localidades que por ahí son más pequeñas, y una obra de esta empuja un montón la economía del pueblo. Por lo tanto, la obra pública creemos que es muy importante. No solo te resuelve el problema que teníamos vial, sino que te generó trabajo y dinamizó la economía de esas localidades. En relación a las obras que están en ejecución, recién mencionaban los colegas, el otro día fuimos al paso urbano, no hemos visto demasiado movimiento, y sí, el propio GAI hace pocos días dijo casi neutralizada la obra pública. Sí. ¿Qué se sabe al día de hoy? Bueno, esa obra está en funcionamiento, no con el ritmo que nosotros queremos, porque incluso nosotros en su momento hasta ofrecimos duplicar el ritmo de trabajo para acortar el tiempo de finalización de la obra.
Esa obra tiene, digamos, para verla en particular, porque más allá de la economía, lo que pasa en general con las obras, esa obra, como ustedes saben, tenía una cantidad de situaciones particulares que había que atender, que eran las interferencias que no habían sido calculadas, que eran 90 y se calcularon 30, es decir, hubo 60 situaciones particulares que hubo que atender. De esas el 80% ya quedó resuelto y de ese 20 que falta son menores y ya está la solución técnica también, como por ejemplo un poliducto de Oldelval que cruza y que se va a resolver en los próximos meses porque Oldelval va a ser una traza nueva y va a salir de la zona de camino, por lo tanto va a dejar de ser un problema para nuestra obra. Para dar un ejemplo, digamos, después hay caños de agua, digamos, cosas muy sencillas y solamente el 20%. Lo complejo ya quedó resuelto. Y entonces ahora lo que están haciendo es hormigonado de alcantarillas, es decir, parte de la obra hidráulica que acompaña la obra vial, y la carga de los terraplenes de acceso a uno de los puentes cercano a la calle Castelli y Ruta 33. Entonces sí se está trabajando, no está neutralizada, pero no está al ritmo que nosotros queremos, lógicamente. A nivel técnico, nosotros interactuamos siempre con Casa Central, elevamos un proyecto de modificación que tiene que ver con los ajustes que vos vas haciendo. Esa obra es tan grande que desde que la proyectás hasta que la terminás hay algunos cambios que necesariamente suceden, como por ejemplo se diseñó con mercurio halogenado, lo que es iluminación, y hoy estamos hablando de tecnología LED. Entonces necesariamente nosotros tuvimos que transformar ese proyecto a tecnología LED. Esa es una de las modificaciones que nosotros elevamos y bueno, cuando venga aprobada ellos ya van a poder avanzar en la iluminación, es decir, detalles de obra que están abordados y que bueno, deben continuar. Por eso es una obra compleja y que hay que estarle muy encima para que no se pare.